Bienvenidos a la clase número 1 de pensamiento analítico. La clase pasada tuvimos una introducción, la clase introductoria, y en la cual vimos el extracto del curso, pues sus objetivos y a rasgos generales en qué va a consistir pues este curso. Hoy vamos pues a comenzar a entrar de lleno en la unidad número 1 del curso Pensamiento Analítico. Prácticamente vamos a ver pues algunos conceptos que serán de gran utilidad para el mejor entendimiento de este curso. Bien, primeramente voy a poner aquí a compartir con ustedes. Ok. Bien. Sí. Bueno, en la clase número 1, como pueden ver allí, lógica para cristianos. También puede ser un buen título. Un buen título para este curso, lógica para cristianos. Como dije en la introducción, pensamiento analítico, pensamiento crítico. Y bueno, específicamente vamos a tratar pues el centro pues del curso es acerca de la argumentación, de los razonamientos, el poder diferenciar un argumento válido de uno no válido o inválido. Entonces, esa es la parte fundamental pues o el centro de este curso Pensamiento Analítico. Pero para llegar allí es necesario ir construyendo a través de conceptos y poder llegar pues a desarrollar con más facilidad la habilidad de argumentar. Bueno, lógica para cristianos. Un objetivo general pues de este curso, en esta primera clase, un objetivo, el por qué. Ya en la clase introductoria di algunos por qué y voy a seguir pues comentando hoy algunos por qué en esta primera clase, en esta parte de la primera clase, pues algunos por qué. Y la Biblia nos muestra algunos por qué muy importantes. Como dice allí, primera de Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se puede decir que ese es el objetivo general pues del curso Pensamiento Analítico, es prepararnos para presentar defensa de nuestra fe, prepararnos para presentar razones, presentar los porqués de nuestra fe, de nuestra esperanza. De ahí pues la gran importancia de este curso, pensamiento analítico o pensamiento crítico, o si prefieren un término más corto, lógica, pensamiento lógico. Entonces, este es el objetivo del curso, el objetivo general pues del curso. Hay otros objetivos que se derivan de este objetivo general y me gustaría leer 3 pasajes de las Escrituras. El primer pasaje se encuentra en Mateo capítulo 24, el versículo 24. Y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En ese tiempo, mis estimados, imagínense la facilidad que había en ese tiempo de engañar. Era
relativamente fácil que alguien se presentara como el Mesías. Y de hecho hubo antes de Cristo algunos que se presentaron como Mesías. Incluso hoy, en este tiempo, en este siglo XXI, por ahí he leído acerca de algunos que dicen ser el Mesías. Y lo importante o lo notorio de este verso es que engañarán, es decir, aún es posible, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Disculpen. Ok. Entonces, ven la importancia, mis estimados. Realmente, todos los seres humanos somos vulnerables a ser engañados. Y hoy más que nunca. Hoy con las redes sociales, los medios de comunicación, las tecnologías de punta, están al servicio de muchos organismos de engaño. Y si no estamos preparados, si no sabemos exactamente cómo defendernos, entonces, bueno, vamos a ser víctimas del engaño, como lo dice aquí Mateo 24, versículo 24. Otro verso que quería compartir se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 5 de Primera de Juan. Primero de Juan, capítulo 5, el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 8, hablando acerca del diablo? Él decía que el diablo no solo es mentiroso, sino es el padre de la mentira. Y el mundo entero está bajo el maligno. Así que las probabilidades de ser engañados es alta. Un verso más en Apocalipsis. Bien, Apocalipsis 12:9. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Otra vez, mis estimados, las probabilidades de ser engañados son altas. Lo más probable es que de alguna manera estamos engañados, tal vez en alguna área, incluso de la fe. Por eso, mientras mejor desarrollemos el pensamiento analítico, que consiste en analizar la información que nos llega, en esa misma medida, mientras mejor desarrollemos el pensamiento analítico, que consiste en analizar la información que nos llega, en esa misma medida, nosotros nos aproximamos más a la realidad
y nos hacemos más fuertes pues para no ser engañados. Bien. Este curso va a ser un curso práctico, pero depende de ustedes. Es muy importante que ustedes se involucren en el curso. Entonces, yo les voy a pedir algunas cosas que hagan, algunas actividades que hagan. Y bueno, en la medida que ustedes lo hacen, ustedes, van desarrollando esa manera de pensar, van desarrollando el pensamiento crítico. Es decir, pensar requiere esfuerzo, energía. Tal vez por eso muy pocas personas piensan. Mucha gente cree que pensar es recordar o hablar. Pensar es sencillamente analizar una información, desglosarla en sus premisas y conclusiones, tener criterios para evaluar si el argumento lo aceptamos o no lo aceptamos, por qué no aceptarlo, por qué aceptarlo. Eso es vital, y es lo que yo considero lo que es pensar. Bien. Entonces, la primera actividad que voy a pedirles, antes de parar el video, la actividad que yo les voy a pedir es que en un cuaderno escriban por lo menos unas 3 cualidades de lo que consideran ustedes una persona con un desarrollo aceptable de pensamiento analítico o pensamiento crítico. Hagan esa lista, hagan una lista de esas personas. Paren el video en este momento y hagan la lista de personas, es decir, cuáles son las características de las personas con un buen desarrollo de pensar críticamente. Entonces, paren por favor el video y regresen. Yo los espero. Bien. Si hicieron el ejercicio, tal vez puedan tener una lista más o menos parecida a esta lista. Por ejemplo, características de las personas con alto desarrollo de pensamiento analítico. ¿Cuáles son esas características? Seguro que algunos de ustedes, pues, dentro de las 3 que copiaron están algunos de esta lista. Esta lista no es definitiva, hay muchas más, pero hay muchas más características, pero estas son como las más notables. Con alto desarrollo de pensamiento analítico, las personas razonan lógicamente y bien. Aceptan a los otros como son. Es decir, respetan la libertad de expresión. No se dejan influir por la conducta de los otros. Leen mucho y de diversos temas, reconocen sus errores, muestran sentido común, tienen facilidad de palabra, entienden lo que leen, tienen mente abierta y amplia, hablan con claridad y precisión, piensan antes de hablar y actuar, valoran situaciones, toman decisiones convenientes. Entonces, son algunas de las características de personas con alto desarrollo, pues, de pensamiento analítico. Pero un gran porcentaje de la población, y bueno, tristemente también entre nuestra hermandad, hay personas pues con bajo desarrollo de pensamiento analítico. ¿Cuáles son algunas de las características? Bueno, baja habilidad de razonar y de analizar. No toleran
que los contradigan. Se enojan si le das un punto de vista diferente. Incluso te pueden hasta atacar verbalmente. Bueno, físicamente no creo que los hermanos lleguen hasta allá, pero te atacan verbalmente. Son inflexibles, desconsiderados con los demás, no escuchan puntos de vista diferentes. Bueno, este tipo de características me recuerdan mucho a los fariseos. Sobre todo esa expresión que no toleran que los contradigan, o no escuchan los puntos de vista diferentes, no pesan, no evalúan los diferentes puntos de vista, solo son como mente cuadrada, solo ven lo que está allí. Hoy en día, mis estimados, algunas escuelas religiosas son más centros de adoctrinamiento. Literalmente lavan el cerebro. Prácticamente no desarrollan el pensamiento, sino buscan una conducta específica, una forma de pensar específica, y tiene que ser así. Incluso lo adiestran para cuando lo digan otro punto de vista, tener una reacción específica. Es decir, cuando uno ve un bajo desarrollo de pensamiento analítico, y sobre todo en los religiosos, lo más probable es que le han lavado el cerebro. Y hay algunos que ya no tienen punto de retorno. Hay algunos que es posible ayudarles, mientras que otros ya es difícil. Tal vez esa es la expresión que el apóstol Pablo usó en Timoteo, en una de sus cartas, cuando hablaba de algunos que tenían cauterizada la conciencia, es decir, la conciencia quemada. Ya no podían darse cuenta, no eran conscientes de otras realidades, de otros puntos de vista. No podían ver más nada, no podían evaluar, no podían pensar. Bueno, son características de personas, unos con pensamiento analítico y otros con bajo desarrollo del pensamiento analítico. Otros conceptos que tenemos que tener claro también es la diferencia entre criticidad y pensamiento crítico. Criticidad tiene que ver, bueno, con criticar. La palabra criticar tiene su significado, pues es negativo, ¿verdad? Oye, deja de criticarme. Oye, sí. Entonces, pero hay una diferencia muy notable también entre criticidad y pensamiento crítico. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, es para ponernos, para estar claros, ¿no?, en lo que vamos a estar viendo, pues, en este curso. Los que tienen el pensamiento o la mente cauterizada, los que no toleran que los contradigan, cuando uno va a decir el punto de vista o la posición como nosotros vemos o entendemos un aspecto de la realidad, pero que contradice o no están de acuerdo con otra posición, es posible que nos señalen como criticones, incluso pueden señalarnos como hasta herejes, sectarios, por no recibirlo. Pero si nosotros actuamos, como dice el apóstol Pedro, presentando razones de vuestra esperanza con mansedumbre, con reverencia, es decir, siempre tiene que la amabilidad, el respeto, la mansedumbre estar por delante de nuestras expresiones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿verdad?, de lo que creemos. Entonces siempre es muy importante las actitudes.
Entonces, si somos amables y de una manera respetuosa, nosotros presentamos lo que creemos y por qué lo creemos. Bueno, si somos pensadores críticos, no solamente vamos a dar nuestra opinión, sino que también vamos a decir el por qué, el fundamento de nuestra opinión. Si no, sería una mera opinión. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, esos conceptos de opinión, opinión bien fundada o mera opinión, conocimiento confiable. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Por ahora estamos viendo algunas diferencias entre los que piensan, los que tienen un pensamiento crítico y los que son críticos. Vemos una diferencia. Ok. ¿Cómo son los críticos? ¿Cómo son los individuos críticos? Como ustedes pueden ver en la lista. Busca defectos, fallos, presenta actitud negativa, cree poseer buen juicio, se precipita en las inferencias, genera desconfianza e inseguridad, a menudo tiene reproche, ¿verdad? Se queja, ve lo malo, identifica fracasos y culpables, denota insatisfacción, admite todo lo que avala sus juicios. Bueno, así más o menos son los individuos críticos. Bueno, este curso no está dedicado a nadie en especial, así que con cualquier semejanza con la realidad es coincidencia, ¿no? Vamos a decirlo así, pero no estoy señalando a nadie, solamente estoy mostrando las características de lo que es un pensador crítico y de lo que es un crítico. Ok, entendemos que el pensador crítico busca verdades, presenta actitud exploratoria, quiere poseer buen juicio, lentifica las inferencias, es decir, piensa calmadamente su forma de pensar, su razonamiento, genera confianza y seguridad, a menudo tiene dudas, claro. Un principio es que solo Dios lo sabe todo, ¿no? Ese es un principio que los pensadores críticos deben cultivar, el aceptar que solo Dios lo sabe todo, no lo sabemos todo, ¿no? Entonces a menudo tiene dudas, acaba viendo lo oculto, identifica causas y consecuencias, denota curiosidad, contrasta toda la información. Es decir, no solamente ve un solo punto de vista, ve también el otro punto de vista, contrasta, pesa, evalúa lo más imparcial posible. Bueno, entonces ya pueden ver pues la diferencia entre lo que es un individuo crítico y un pensador crítico, ¿verdad? Hay bastante diferencia de por medio. Bien. Voy a presentarles a continuación una definición de lo que es el pensamiento crítico o analítico. Hay muchas definiciones, sí. Sobre todo los psicólogos, sociólogos, hay mucha información con respecto a ellos. Una de todas las definiciones que leí, siempre busco una definición que sea lo más sencilla posible, pero también completa y práctica también. Es decir, sencilla, completa y práctica. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, esta definición me gustó de un tal Norris y Ennis. Son dos psicólogos, creo,
no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Pero bueno, esos son sus nombres. Y bueno, ellos idearon este concepto de pensamiento analítico o crítico, y lo comparto con ustedes, porque me parece, como les dije, sencillo, fácil de transportar, de llevar, de entender, completo y práctico. ¿Qué es el pensamiento crítico o analítico? Bueno, decidir razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer. Prácticamente eso es lo que es el pensamiento crítico. Otra vez, decidir razonable y reflexivamente qué creer o hacer. Y bueno, vamos desglosando un poco para saber qué significa cada parte de ese concepto. Tenemos que decidir, el pensamiento crítico está orientado a una acción determinada y el propósito de ejercerlo no es mero dilentatismo, sino que tiene un propósito. Bueno, sí, hay algunas palabritas acá, ¿verdad? Un poco extrañas, como diletantismo. Es decir, es como lo contrario, pues, a propósito, a tener un propósito. Entonces, lo contrario sería diletantismo. Entonces, el pensamiento crítico es práctico, es decir, nos lleva a tomar decisiones para tener acciones. Pero bueno, para poder tomar una acción necesitamos primero decidir. Dice, decidir razonablemente. Razonablemente, la razonabilidad de una decisión no implica únicamente la racionalidad. La razonabilidad da cuenta de otras lógicas presentes y actuantes en la vida humana. El saber científico es uno de los saberes que pueden fundar una decisión, pero no necesariamente el único ni el más importante. Bueno, en otras palabras, pues, nosotros tenemos que ver diferentes metodologías. Cuando conocemos diferentes métodos, por ejemplo, si vamos a hablar del método científico, el método científico es sencillamente, también en pocas palabras, es una metodología que puede ser repetido una y muchas veces en cualquier parte y por cualquiera. Eso es lo que es el método científico. Entonces, pero hay cosas que no son repetibles. Por ejemplo, si vamos a hablar del origen del universo, entonces ahí el método científico no aplica porque nadie puede repetirlo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de razonablemente, no solamente se puede probar con un solo método, hay otros métodos donde entra pues la filosofía, donde entra la argumentación, que bueno, más adelante vamos a ir tocando pues esos puntos. Entonces, decidir razonable y reflexivamente. El término reflexivo, el carácter de la reflexión, se refiere fundamentalmente a la necesidad de considerar las diferentes perspectivas y variantes, así como las consecuencias de las decisiones que se pretende tomar. Bueno, eso es lo que dicen estos autores con respecto a ser reflexivos, ¿verdad? Es la necesidad de considerar diferentes puntos, diferentes perspectivas, diferentes variantes y las consecuencias de cuando se toma una o la otra. Entonces, decidir tiene que ver pues con un pensamiento orientado a un propósito,
razonablemente tiene que ver con la razón. Entra en juego la metodología del pensamiento, y hay diferentes tipos de formas de pensar, y hay que ver cuando se presenta un problema, ver qué tipo de metodología es la adecuada. Reflexivamente hay que considerar pues los diferentes puntos de vista o perspectivas. Cuando se nos dice una información, siempre hay que buscar otras fuentes, qué otra información hay, y evaluar y pesar. Y bueno, y llega la parte que es como el producto, ¿no?, del pensamiento, que es el creer y el hacer. Entonces el pensamiento crítico siempre es activo, orientado a la toma de decisiones en dos ámbitos cruciales de la vida: creer y actuar. Este foco sobre resultados lo encontramos también en Halpern, en la forma de resolución de problemas, formación de inferencias, cálculo de probabilidades. Bueno, entonces el creer o el hacer, desde el punto de vista de nosotros, lógica para cristianos, desde el punto de vista de la hermandad o desde el punto de vista de la teología, el producto del pensamiento crítico es creer. Es decir, después que uno ha definido el propósito, ¿sabe? Es decir, decidir, después de que uno ha razonado, viendo qué metodología, qué criterios utilizar, y después de reflexionar en las diferentes perspectivas, variantes o puntos de vista, después de hacer ese análisis, entonces viene el producto, que es la creencia. Se forma pues la creencia. Y claro, la creencia viene entonces el hacer. Es decir, que lo que creemos nos empuja a hacer. Bien. Bueno, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá, esta clase número 1. Continuaremos con esta unidad. No hemos terminado la unidad 1 sobre los conceptos. Entonces vamos a seguir, a continuar en la clase número 2 con los conceptos dentro del pensamiento analítico. Gracia y paz para todos.